Capítulo 3. Sobre la sangre. Próspero resumen. Eso es todo. Izuku ha tenido suficiente. Es hora de que comparta su sufrimiento. Izuku, estoy en casa. Inko llamó a la casa después de soltar un pesado suspiro de cansancio. Desde el anochecer hasta el amanecer, trabajó casi sin cesar. Otro duro día de trabajo la había dejado cansada y solo con ganas de irse a la cama, una vez que había revisado a su hijo. La cosa es que no hubo nadie que respondiera a su anuncio. No le pareció del todo extraño, así que optó por quitarse los zapatos en la puerta antes que nada. Inko luego se movió por el corto pasillo hacia la sección principal de su casa. Una mirada rápida a su alrededor reveló que la sala de estar y la cocina estaban vacías. Pero algo le llamó la atención. En la mesa de la sala, localizó un objeto que parecía fuera de lugar. Era un pedazo de papel, muy probablemente una nota dejada por Izuku. Por extraño que parezca, no era un resbalón completo, sino más bien una esquina rasgada que estaba arrugada. Eso hizo que Inko planteara algunas preguntas en su mente. Con suerte, podría encontrarlos dentro de la nota. Concentrándose en las palabras, leyó el mensaje. Solo 3 palabras la saludaron. Voy a salir. Inko parpadeó ante la nota en su mano durante unos segundos. Esas 3 palabras eran casi preocupantes para ella. Izuku no salía mucho por otra razón que no fuera a ir y venir de la escuela. Tal vez incluso algunos recados que Inko le daría de vez en cuando, pero aparte de eso, por lo general estaba en la casa. También fue el hecho de que él le había dejado una nota en papel para que ella la leyera y no solo le había enviado un mensaje de texto. Estas pocas pistas flotaban en la parte superior de su mente, pero no pensó en ello como algo para investigar. Tal vez solo estaba pensando demasiado en esto. Ya había tenido suficiente de eso hoy. Inko suspiró una vez más y simplemente tiró la nota a la basura de camino a su habitación. No se dio cuenta de que las palabras de la nota estaban muy garabateadas y desordenadas. Sin embargo, hubo algo que ella notó justo cuando puso su mano en el pomo de la puerta. Moviendo sus ojos hacia la puerta de su hijo, rápidamente encontró lo que le indicaba a su cerebro que algo andaba mal. Se acercó a la puerta cerrada e inspeccionó la vista. No era su mente cansada la que la hacía imaginarlo. La etiqueta temática de All Might que colgaba de la puerta de Izuku ya no estaba. Mirando un poco más de cerca, vio que el clavo que lo había sostenido estaba doblado en un ángulo extraño. Casi como si alguien hubiera intentado golpearlo con un martillo, tirar de él, solo para dejarlo en su estado deformado. La nota era una cosa. Pero esto era algo completamente diferente. Inko se mordió el labio mientras pensaba. Mientras lo hacía, la mujer levantó la mano muy lentamente. Las puntas de sus dedos tocaron el frío metal del pomo de la puerta de la habitación de Izuku. Lo agarró con la mano cuando empezó a retorcerse. El cerrojo de la manija se suelta. Timbre. Inko desvió su atención de la puerta y parpadeó ante el extraño momento del mensaje de texto. Esperaba que fuera de Izuku, pero al ver el nombre después de sacarlo de su bolsillo la hizo sentir incómoda. Después de leer el mensaje, se sintió agotada por la energía que en realidad no tenía. Jefe, espero que vuelvas mañana a la misma hora. Inko dejó escapar otro suspiro. Siendo más un gemido tembloroso de derrota que cualquier otra cosa. No era de ninguna manera el trabajo ideal que Inko quería o disfrutaba. Si pudiera, lo habría dejado hace mucho tiempo. Pero no se trataba de ella. Esto fue para Izuku. Su puño se cerró con fuerza mientras miraba el mensaje de texto antes de guardarlo. Esto es para Isashi. Este trabajo la hizo trabajar hasta los huesos mientras apenas le daba suficiente dinero para alimentarse a ella y a su hijo. Todo mientras paga la inmensa cantidad de facturas médicas. Pero eso no importaba. Mientras pudiera mantener vivos a esos dos, entonces su verdadero trabajo estaba completo. Inko se alejó de la puerta y regresó a su propia habitación. Necesitaba mucho descansar. Izuku, donde sea que estés, espero que estés a salvo. Sea lo que sea que estés haciendo, rezo para que tengas la fuerza para hacer lo mejor de lo que yo podría hacerlo nunca. El lienzo de colores que proyectaba la ciudad ahogaba las estrellas de arriba, permitiendo que solo la luna creciente brillara con su pálida luz sobre la ciudad de Japón. Hacía tiempo que el sol se había ocultado tras el horizonte de los altos edificios.
La llegada de la luna trajo consigo la disminución de la actividad humana, porque sabían de los peligros que acechaban en los rincones oscuros de las calles. Sin embargo, en las partes más concurridas de Japón, casi nada cambió entre la multitud de personas que hacían lo que les placía bajo el cielo oscuro. Las calles iluminadas y los sonidos de la población mantenían a raya a los villanos. Esa es exactamente la razón por la que dos jóvenes se encontraron mucho más dispuestos a permanecer en un callejón oscuro, donde sentían que estaban más seguros. Pásame otro. Uno de los hombres le dijo al otro, extendiendo su mano expectante. La segunda persona se burló con diversión, mientras deslizaba con gracia un cigarrillo de su bolsillo y se lo tiraba al otro. Es tu funeral, dijo con una leve sonrisa justo cuando su amigo atrapó el artículo en su mano y le metió el extremo del trasero en la comisura de la boca. PSH. Prefiero morir haciendo esto que encontrarme en una prisión de mierda, dijo de vuelta con un toque de seriedad en su tono, sacando el encendedor de su propio bolsillo. Ja. Entonces, ¿te preocupa que te atrapen? Te lo dije, Nao, no deberías haber intentado hacer un trato con ese bastardo espeluznante. El segundo hombre bromeó con su amigo, quien encendió el cigarrillo con su encendedor, antes de guardarlo en su bolsillo. Oye, no quiero escucharlo. Sabía que algo estaba pasando, pero seguí adelante por mi propia voluntad. Nao señaló al hombre acusadoramente antes de cruzarse de brazos con un resoplido. Además, al final obtuve mi dinero y solo necesitaba ensuciarme las manos un poco. Murmuró eso último para sentirse seguro de sí mismo. HMP, ¿sí? Y adivina dónde casi te lleva eso. La mención de eso hace que Nao gima con desaprobación. Si no fuera por mí que llegué en el último segundo para salvarte el culo, estarías en prisión en este mismo momento. El hombre bromeó con el otro con una gran sonrisa ante la expresión molesta del otro. Sí, lo sé. Sin embargo, habría ayudado mucho si hubieras estado allí antes. Nao una vez más murmuró sus palabras, haciendo que el otro hombre levantara una ceja por lo que dijo. Pero gracias. Te agradezco que arriesgues tu cuello por mí, Ansuke. Nao terminó su puchero con tímida gratitud. No te preocupes por eso. Tú tienes mi espalda, yo tengo la tuya. El hombre llamado Ansuke le sonrió a Nao. Este último no pudo evitar dar uno a cambio. Su nueva diversión lo alejó de su amigo, e inmediatamente salió disparado del bote de basura en el que estaba sentado. Ansuke obviamente notó la extraña acción, mirando hacia el hombre con una expresión desconcertada. Mirando su rostro, Ansuke vio que estaba en guardia y cauteloso. Al seguir rápidamente su mirada, ambos hombres ahora estaban en alerta máxima mientras miraban a la figura al final del callejón. La silueta de una persona permanecía inmóvil al aire libre para que la vieran. La tenue luz de la calle que colgaba en lo alto se sumaba a la ominosa escena. Parecía que sus ropas estaban un poco holgadas y tenían una capucha sobre la cabeza. Aparte de eso, ninguno de los dos pudo identificar nada más sobre el extraño. ¡Hey! Ansuke llamó tranquilamente al individuo. ¿Qué estás haciendo allí? Habló en un tono amistoso, pero Nao, que estaba justo a su lado, podía sentir la inquietud. No hubo respuesta de ningún tipo. Ni siquiera se movieron. Era casi como ver una estatua mirándolos desde debajo de la farola. Solo sal de aquí, amigo. Nos estamos ocupando de nuestros propios asuntos. Nao tomó su turno llamando a la figura. Una vez más, no respondieron de ninguna manera. Un breve silencio cayó sobre los tres mientras se miraban el uno al otro. Nao se inclinó lentamente hacia el otro hombre como antes de susurrar. ¿Crees que es un héroe? Ansuke tomó eso en consideración. Fue uno de sus primeros pensamientos cuando vio la figura. Pero había algo terriblemente peculiar en esto si se trataba de un héroe. No. Esto es otra cosa. Ansuke susurró con una voz mucho más cautelosa, uno que le indicó a Nao que era mejor que estuviera listo para cualquier cosa. Aún así, ver la figura caminando hacia ellos los tomó completamente desprevenidos. Ambos hombres se tensaron mientras miraban a la figura encapuchada dando un paso tras otro. Estaban tal vez a unos 50 o 60 pies de distancia, pero si esto continuaba, desaparecería en poco tiempo. ¡Hey! Ansuke gritó, esta vez con agresividad, dando un paso adelante frente a Nao.
Este último vio la mano de su amigo casi cerrada en un puño con el dedo índice sobresaliendo, la señal más clara de que Ansuke estaba a punto de usar su peculiaridad. Pero la persona siguió caminando hacia adelante. Mira, sea lo que tienes planeado, no queremos formar parte de ello. No queremos ningún problema. Bueno, eso es una pena. Ambos hombres se congelaron en el lugar cuando la voz entró en sus oídos. La juventud en él indicaba que se trataba solo de un niño, tal vez un adolescente. Sin embargo, el tono de esas palabras era malvado hasta la médula. Finalmente estuvo lo suficientemente cerca para que pudieran vislumbrar el rostro que se escondía debajo de la capucha. Ojos locos y una sonrisa malvada los saludaron. ¿Por qué lo hago? Ambos hombres finalmente quedan atónitos cuando la figura encapuchada de repente corre por el callejón a velocidades que rivalizan con las peculiaridades de la velocidad. Ansuke salta frente a Nao antes de levantar su brazo derecho con la mano en forma de pistola. Activando su peculiaridad, una bola de energía azul brillante salió disparada de su dedo índice y se dirigió directamente al atacante. Sin perder un segundo, el ataque fue esquivado por una simple inclinación del pecho del chico. Un movimiento más pequeño le habría clavado en el hombro. Ni siquiera lo hizo disminuir la velocidad en lo más mínimo. Ansuke se estremeció en estado de shock cuando comenzó a disparar múltiples tiros. El sonido de las pequeñas bolas de energía que salen de su dedo y atraviesan el aire se silencia, ya que ni un solo disparo da en el blanco. Todo lo que logran lograr es volar inofensivamente en la distancia. Cada ataque fallido es otro gran paso que la persona da hacia ellos con gran prisa. Si tenían suerte de tener los 60 pies de distancia desde el principio, entonces la figura habría cruzado al menos 35 en un par de segundos. Ansuke se maldijo a sí mismo porque este niño pudo esquivar cada una de sus balas. Ansuke se consideraba a sí mismo con una de las mejores puntería en Musutafu, pero incluso en este callejón restrictivo, no podía acertar. Antes de darse cuenta, la persona estaba a menos de 3 metros de distancia. Desde aquí, podía ver claramente al chico debajo de la sombra de su capucha. Tal como pensó Ansuke, la persona a la que apuntaba su peculiaridad no era más que un joven adolescente. Llevaba una chaqueta rojo oscuro con detalles grises, incluyendo la capucha que apenas evitaba que el puntiagudo cabello púrpura sobresaliera por todos lados. Ese mismo púrpura se podía ver en los ojos siniestros, que lo miraban como si fuera una presa. El detalle que más llamó la atención de este niño fue la piel negra. Piel que era más oscura que el cielo nocturno sobre ellos. Más importante aún, ¿cómo puede este niño emitir tanta intención asesina? Ansuke apuntó su dedo por última vez. La distancia entre ellos era de apenas 5 pies. No había forma de que pudiera esquivar a tiempo con su cercanía. Con su dedo índice entre los ojos del chico, Ansuke disparó. Con su experiencia, no había forma razonable de que el niño escapara a tiempo. Eso fue hasta que el tiempo pareció ralentizarse, el chico prácticamente explotó en una gota gigante de una sustancia de color púrpura oscuro. El cuerpo se dobló perfectamente alrededor de la bala, que solo logró iluminar el lodo con una tonalidad azul al pasar al otro lado. Una vez que la bala estuvo clara, el lodo púrpura se redirigió a un punto central. Desde adentro, Ansuke vio que la ropa del niño volvía a su lugar, el lodo llenándola con un control preciso. No pudo hacer nada. El chico estaba frente a él con un puño hacia atrás, justo antes de que se lanzara hacia adelante para estrellarse contra la mandíbula del hombre. El impacto fue cruel, evitando a duras penas romper huesos. Sin embargo, eso no significaba que no fuera indoloro. La fuerza arrojó a Ansuke hacia el costado de un contenedor de basura. Nao inmediatamente entró en acción mientras se lanzaba hacia adelante con su cuchillo desenvainado. Un poderoso empujón llevó la hoja directamente al pecho del niño. Sin embargo, parece que Nao no tuvo la suerte de conseguir un golpe. El atacante se giró hacia la izquierda y el cuchillo apenas perdió su cuerpo. Nao recibió una sorpresa adicional cuando el niño agarró la parte delantera de su camisa antes de tirar de él. Nao dejó escapar un grito de dolor cuando la cabeza del niño se estrelló contra su nariz. Nao estaba seguro de que escuchó un crujido por el impacto. Dolía como el infierno, pero Nao había aprendido a recibir golpes.
Se recuperó, todavía sujeto, y fue a por un corte de su cuchillo a través de los ojos del bastardo. El ataque fue atrapado como si nada, su espada atrapada en el fuerte agarre de su oponente. Nao se dio cuenta de que este tipo era un peligro legítimo. Trató de alejarse, con la esperanza de que él y Ansuke pudieran simplemente correr. Ese plan rápidamente se fue por la ventana, cuando el agarre en su brazo resultó irrompible. Luego, el adolescente usó su otra mano para apretar aún más la garganta de Nao, lo que provocó que se ahogara de dolor. ¿Cómo diablos es este niño tan malditamente fuerte? Nao solo puede pensar las palabras, hablar está mucho más allá de lo que podría ser con el agarre mortal sobre él. Se agarra la mano que tiene en el cuello para tratar de quitársela, pero sus esfuerzos son en vano. Mira a los ojos de la figura encapuchada que era mucho más baja que él. Este pequeño alevín que fue capaz de dominarlo en un instante le estaba dando la sonrisa más diabólica que jamás había visto. La locura pura de sus ojos se destacaba contra el color alquitrán de su piel, sacando a relucir el brillante púrpura real de sus iris. Justo cuando Nao comenzaba a sentir que sus pulmones ardían por la falta de aire, escuchó algo pasar zumbando detrás de él. Ni siquiera una fracción de segundo después, el niño grita de dolor, una bala de energía lo golpea directamente en la mejilla. El agarre en el brazo y la garganta de Nao se libera cuando el niño se tambalea hacia atrás, sujetándose la cara con ambas manos. Ansuke irrumpió a la vista a la izquierda de Nao, cargando hacia el chico con un ladrillo en la mano. Su oponente logró levantar la vista justo a tiempo cuando el ladrillo golpeó un costado de su cabeza con un ruido sordo. O el ladrillo no era tan resistente, o el niño realmente era duro como el infierno, pero la pieza de concreto se rompió con el impacto, desmoronándose en el suelo. Sin embargo, Ansuke no se rindió, aprovechando esta oportunidad para enviar una andanada de disparos al atacante. Como estaba aturdido, el niño no pudo esquivar ni una sola de las bolas azules de energía que volaron sobre su cuerpo, cada una creando más dolor. Nao estaba un poco sorprendido por la vista, lo que lo dejó distraído por un momento. Una vez que volvió a la realidad, se dio cuenta de que esta era su oportunidad de vengarse de la pequeña mierda. Tomando algunas notas de su amigo, fijó sus ojos en un bote de basura que parecía bastante pesado. Rápidamente metiendo su cuchillo en el bolsillo, lo tomó con ambas manos con un agarre feroz. Pasó corriendo junto a Ansuke, que aún no había detenido su implacable derribo. Se detuvo a tiempo para que Nao se pusiera en posición con el bote de basura, listo para golpear con toda su fuerza. Se estrelló contra el costado del adolescente, sonando como si lo dejara sin aire. Envía al niño chocando con la pared en otro ruido sordo. Esta vez, Nao estaba seguro de que le habían sacado el aire de los pulmones. No se detuvo ahí, acortando la distancia y comenzando a lanzar un poderoso puñetazo. Golpeó al chico de ojos morados en un lado de la cabeza, seguido de otro golpe en el otro lado. Nao luego agarró al niño, tal como lo había hecho antes, y arrojó su rodilla en el estómago del mocoso. Nao no pudo hacer más cuando una mano en su hombro lo empujó con fuerza hacia atrás. Eso es suficiente. Ansuke gritó para llamar la atención del otro hombre. Nao casi se encogió de hombros, pero hace lo que se le dice en su mejor juicio. Si fuera alguien que no fuera Ansuke, Nao también se habría dado la vuelta para golpearlos, pero su amigo era la única persona con la que se contendría. Él ha terminado. Nao se tomó un segundo para calmarse. Todavía estaba enojado por cómo los dos fueron tomados por sorpresa al principio, pero seguramente sus continuos ataques estaban justificados. Al menos en su mente. Si este niño podía recibir varios disparos de las balas de Ansuke, entonces unos cuantos golpes más no deberían ser gran cosa, ¿verdad? Nao tuvo que dudar de sí mismo cuando se volvió para mirar a su atacante. En su estupor, ni siquiera se había dado cuenta del verdadero daño que se había infligido. Podías ver cada agujero de bala individual, una marca de quemadura donde Ansuke le había disparado. No eran tan profundos como solían ser, pero el daño causado era simplemente demasiado para cualquiera. Especialmente cuando Nao miró el músculo y los dientes expuestos en la mejilla izquierda del niño, donde Ansuke le había disparado la primera vez. Sangre negra goteaba de cada herida que manchaba su ropa. El chico parecía aturdido en este estado ya que parecía sorprendido de haber sido derrotado.
Se deslizó por la pared rígidamente mientras caía al suelo con un gruñido. De la pelea, la capucha sobre su cabeza se desprendió. Nao y Ansuke vieron a un chico con una espesa mata de cabello morado oscuro que se erizaba. Por eso Ansuke debe haber detenido a Nao. Debe haberse dado cuenta tan pronto como Nao comenzó a atacar que ellos hicieron esto. Definitivamente fue más de lo que pretendían. Sin embargo, eso no importaba mucho. TCH. Simplemente deberíamos dejarlo. Nao escupió con lo último de su ira. Ya no veía al mocoso como una amenaza. Se metió la mano en los bolsillos, la postura de su cuerpo indicando que estaba listo para irse. Ansuke no dijo nada por un momento mientras miraba al chico que no había hecho ningún movimiento desde que fue derrotado. Sus ojos morados miraron al suelo, pero sin enfocarse para mostrar que estaba consciente de ello. El hombre resopló suavemente mientras también giraba en su lugar. Esto fue tu maldita culpa, chico. Quédate abajo. Si tienes suerte, alguien podría encontrarte y obtener ayuda. Ansuke dijo secamente mientras miraba hacia el final del callejón, la señal de Nao de que era hora de deshacerse de este lugar. No. Esa sola palabra los tomó por sorpresa al igual que la primera vez que escucharon hablar al chico. Se detuvieron y se volvieron hacia el chico. Todavía no se había movido ni un centímetro mientras la sangre seguía corriendo por su cuerpo golpeado. Sin embargo, su expresión cambió. Había una ira oculta detrás de esos ojos deslumbrantes. Me he quedado abajo toda mi vida. El chico siseó con una furia envejecida que se arrastró sobre la piel de los hombres. Ambos cuestionaron qué podría querer decir con eso. Antes de que pudieran pensar en una respuesta, algo más capturó su mirada. La sangre negra. Fue conmovedor. De los agujeros de bala, la sangre que se escapó ya no se derramó hacia abajo, sino que volvió a donde vino. Los goterones negros como boca de lobo volvieron a entrar en las heridas frescas. Las cosas se volvieron cada vez más extrañas para los hombres cuando presenciaron cómo se formaba sangre alrededor de las heridas y tomaba el lugar del tejido perdido. En pocas palabras, todo el daño se estaba curando ante sus ojos. La mejilla del chico se reformó cuando la sangre se expandió en hilos mientras cosían el desgarro con facilidad. Sus ojos morados finalmente dejaron el suelo para mirarlos con una expresión ardiente. Fue una mezcla de locura alimentada por el odio lo que hizo que los pelos de la nuca de los hombres se erizaran. Nunca más. El chico se abalanzó desde su lugar como un depredador corriendo hacia su presa. Ansuke inmediatamente transformó su mano en la forma de un arma una vez más y apuntó por reflejo. Ninguno de los dos notó lo que el chico tenía en la mano antes de que Ansuke disparara. Quedaron completamente atónitos al verlo bloqueado por la tapa del mismo bote de basura que Nao había usado como arma. Al mismo tiempo, el adolescente giró hacia adelante para ganar impulso mientras tiraba la tapa como si fuera un frisbee. Este ataque a distancia golpeó a Ansuke en la frente con un golpe de metal resonante, arrojándolo hacia atrás para que golpeara el suelo a varios pies de distancia. Nao y el chico se miraron a los ojos por segunda vez. Usó su peculiaridad para recuperar su cuchillo de su brazo y voltearlo hacia afuera justo a tiempo para reaccionar ante la amenaza que se acercaba. Nao adelantó su arma para hundirla en la cabeza de ese adolescente y esperar que acabara con él de una vez por todas. Por un segundo, Nao pensó que realmente lo había hecho cuando sintió que su espada se hundía en la carne. Sin embargo, no había aterrizado cerca de su objetivo. El adolescente había usado su mano como escudo para sostener el cuchillo, la hoja salía del dorso de su mano. Sangre negra brotó alrededor de la herida cuando la mano se cerró sobre la mano y el cuchillo de Nao. Con un simple tirón, Nao recibió el pesado puño que se estrelló contra su estómago. Tosió, se quedó sin aire junto con la sensación de vomitar. Antes de que nada de eso pudiera suceder, fue jalado nuevamente cuando el niño giró hacia su izquierda donde el brazo de Nao fue jalado hacia arriba y sobre el hombro derecho del niño. El brazo fue tirado hacia abajo con gran fuerza, rompiendo el brazo de Nao a la altura del codo sin apenas esfuerzo. El sonido de su hueso rompiéndose se ve eclipsado por su propio grito de dolor. Hace que su mente se vuelva confusa por la adrenalina, el miedo y la agonía. Tanto que le impide darse cuenta de que el chico le está quitando el cuchillo de la mano, hasta que se lo clava directamente en la rodilla derecha.
Nao habría vuelto a gritar si no fuera por el hecho de que nunca se detuvo. El niño está de espaldas a él con el cuchillo invertido en la mano derecha. Sus ojos morados giran para mirarlo, placer palpitando en su expresión mientras retuerce el cuchillo, haciendo que le desgarre la rodilla por completo. El hombre cayó sobre esa rodilla en el momento en que se la arrancaron del hueso. En un instante, el chico se sacude detrás de él mientras corta la hoja a través de sus costillas. Nao ni siquiera pudo tener un momento para sentir ese dolor antes de que el cuchillo se clavara en su espalda. La sensación de este mocoso desgarrándolo era una tortura. Con los últimos fragmentos de su fuerza que tenía antes de que se drenara de él como su sangre, se instó a sí mismo a avanzar y alejarse del monstruo. Sus últimos esfuerzos fueron en vano. Sintió una mano agarrar su cabello y tirar de él hacia atrás sin darle a Nao la oportunidad de defenderse. Como resultado, el cuchillo se hunde más profundamente en su espalda. La presión de la hoja tomó una nueva dirección al cortar su cuerpo con un corte carnoso. La sangre salió disparada por todas partes mientras le cortaba la espalda. El sonido de su salpicadura en el pavimento. Nao. La voz de un confundido Ansuke grita detrás de él. Si tan solo pudiera hacer estallar a este monstruo en pedazos, entonces ambos podrían sobrevivir. Una pequeña risa proviene del niño. Nao no podía verlo, pero el chico sin duda tenía esa misma sonrisa siniestra en su rostro. «Sostén esto por mí», dijo el niño justo antes de que el cuchillo fuera apuñalado de nuevo. El grito de Nao se interrumpe con un gruñido cuando lo patean al suelo. «Bastardo». Ansuke grita con una ira gutural al ver a su amigo siendo golpeado sin piedad. Levanta la mano para matar al niño a tiros. El primer disparo de energía es seguido por un aluvión de balas contra el adolescente. Pero, por alguna maldita razón, no lo están golpeando. Cada bala atraviesa al niño como si fuera un fantasma. Ni siquiera parece desconcertado por las balas. Aún así, sigue disparando sin descanso a la figura del hijo de puta de cabello púrpura durante varios largos segundos. Continúa hasta que Ansuke siente que una ola de agotamiento peculiar lo golpea como un camión. De repente se sintió cansado y su dedo derecho estaba hinchado por el dolor. «¿Ya terminaste?». El niño habla en un tono degradante como si estuviera aburrido. Aunque esa sonrisa que aún tenía revelaba que aún la estaba pasando muy bien. «Sé cómo». Ansuke le gritó al chico mientras acunaba su dedo desgastado. La respuesta del niño es una sonrisa malvada que miró al hombre. Simple realmente. «Me tomaste por sorpresa antes, así que no pude concentrarme y usar mi peculiaridad a tiempo». Mientras decía esto, Ansuke vio que el cuerpo del chico se ondulaba suavemente. Finalmente se dio cuenta de que de repente estaba tan brillante como cuando se transformó en un líquido fangoso gigante. Cada vez que Ansuke disparaba una bala, simplemente lo atravesaba. «Me dolió bastante, ¿sabes?». Sus palabras no sonaron demasiado serias, con su tono mediocre, como si estuviera bromeando con Ansuke. El hombre solo se aseguró de esto cuando el adolescente se inclinó hacia adelante con un brillo peligroso en sus ojos. «Pero no hay nada que puedas hacer para igualar los años de dolor que ya he soportado». Su frío susurro se deslizó a través de la suave brisa que fluía hacia el callejón como una serpiente en el agua. Envió escalofríos por la espalda de Ansuke. El chico estalló en otra asombrosa demostración de velocidad. Ansuke actuó rápido mientras levantaba su mano izquierda para usar su peculiaridad. Sin embargo, con lo cerca que estaban, solo podría disparar uno o dos disparos antes de que el niño se le echara encima. Sin mencionar que sus intentos anteriores resultaron ser un desperdicio. Pero, Ansuke no tenía elección. Disparó. Para su consternación, simplemente atravesó el cuerpo líquido del niño como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Solo que ahora el niño no tenía heridas y ahora estaba alcanzando al hombre. El adolescente agarró el dedo que Ansuke usó para disparar. Con un rápido tirón, el dedo se torció hacia atrás, rompiendo efectivamente el último medio de autodefensa de Ansuke. El repugnante crujido fue seguido por el gruñido de sorpresa del hombre por la velocidad del ataque. A pesar de que su brazo derecho se sentía entumecido, Ansuke apretó el puño y golpeó al adolescente con todo lo que tenía. Al final, no fue suficiente para importar ya que su atacante atrapó su puño como si nada.
Justo cuando sucedió, el golpe fue devuelto con un golpe en la nariz de Ansuke. Otro puñetazo del chico golpeó a Ansuke en el estómago. El siguiente puñetazo golpeó sus costillas. Otro en la mandíbula. Ansuke estaba siendo golpeado brutalmente por alguien que era casi la mitad de su tamaño. Las cosas cambiaron repentinamente cuando Ansuke giró medio pirradianes a su derecha, donde el chico lo siguió antes de enviarle una patada directa al pecho. Su fuerza fue lo suficientemente grande como para enviar al hombre bien formado volando contra la pared de ladrillos. No se le dio descanso, ya que inmediatamente lo agarraron por el hombro izquierdo y lo arrojaron hacia adelante con la mano derecha del niño contra la parte posterior de su cabeza. Ansuke no fue lo suficientemente rápido para reaccionar, pero lo vio venir. Si su nariz no estaba rota antes, seguramente lo estaba ahora después de que su cabeza se estrellara contra la otra pared del callejón. El primer golpe fácilmente dejó al hombre aturdido. El segundo lo hizo sentir como si su nariz hubiera sido arrojada a un tazón de ácido. El tercero provocó que sus dos dientes frontales cayeran al suelo. El resto repintó la pared. Cada vez que el chico golpeaba la cabeza de Ansuke contra la superficie dura, el sonido desgarrador de sangre salpicando y huesos rompiéndose se intensificaba. Después de varias veces más después de que el pobre hombre dejara de resistirse, su atacante finalmente se rindió. Ansuke cayó inerte sobre el sucio pavimento, donde ni siquiera emitió un sonido para expresar su absoluta agonía. La sangre goteaba por la pared como gruesas corrientes. Una vez que llegaron al suelo, se unieron al charco de construcción que se formó debajo del cuerpo inmóvil del hombre. Con los ojos entrecerrados, el chico miró a Ansuke, una expresión de no estar impresionado en sus rasgos. Aún así, eso no frenó su hambre de ninguna manera. Deslizando su lengua sobre sus caninos, que se habían vuelto más prominentes, se mordió el labio. Su diente puntiagudo se hundió en la carne de su labio suave mientras la sangre negra se acumulaba a su alrededor. Levantó una mano y usó su pulgar para limpiar las gotas. Con el líquido venenoso colgando de su dedo, el niño lo movió sobre la cabeza deforme del hombre. La pequeña gota cayó por el aire. Su aterrizaje creó un pequeño sonido de plop, mientras creaba un pequeño chapoteo. En un instante, la sangre se puso a trabajar. Como un veneno, atacó el cuerpo del hombre, fluyó por sus venas e infectó el tejido. Solo tomó 10 segundos antes de que toda la figura del hombre fuera tomada, ahora formada por la misma sustancia negra. Un simple pensamiento hizo que la sangre cobrara vida mientras ascendía para rodear a su usuario. La forma de un ciclón se arremolinó alrededor y dentro del cuerpo del niño, absorbiéndolo a través de su piel. Lo que una vez fue la sangre de Ansuke ahora era la del chico. Sintió que su cuerpo ondulaba con la fuerza añadida de otro ser humano que corría por su torrente sanguíneo. En este punto, se estaba volviendo adictivo. Su cuerpo se relajó en una sensación de comodidad absoluta. La cabeza del adolescente estaba inclinada hacia atrás mientras su mirada satisfecha miraba hacia el cielo. Un suspiro relajante salió de su lengua y salió a la noche fresca. La noche que aún era joven. Lentamente inclinó la cabeza hacia la izquierda. Allí, fijó sus ojos en la figura de Nao, que lo miraba con una expresión de horror. El rostro pálido del hombre aportó más detalles a sus rasgos torcidos. Nao yacía de lado, un pequeño rastro de sangre entre ellos indicaba que había intentado alejarse a rastras. El chico rió inocentemente ante la escena, pero no había nada inocente en sus intenciones. Ahora, ¿dónde estábamos?, preguntó con palabras tan frías como retóricas. La respiración de Nao se cortó por el miedo. Su labio se tambaleó mientras sus ojos comenzaron a brillar por las lágrimas que comenzaban a caer. Una expresión de realización se apoderó del muchacho. Tan falso como era, hizo que Nao gimiera con anticipación. La cabeza de cabello morado se inclinó de tal manera que la luz de la luna se reflejó perfectamente en sus brillantes ojos morados, haciéndolos parecer como si brillaran en la noche. Ah, lo recuerdo. No. Nao susurró su total sentimiento de derrota. Realmente iba a morir. No. No importa cuánto trató de aceptarlo, Nao no podía dejar que su único instinto de supervivencia se fuera. Lo llevó a darse la vuelta sobre su estómago y usar sus manos para arrastrarse con su única pierna inútil, revelando el cuchillo que sobresale de su espalda. El chico, el que tenía muchos nombres, sonrió ante esta exhibición.
Con una actitud despreocupada, dio un paso tras otro hacia el hombre que luchaba. Esto debe haber sido lo que los demás sintieron cuando lo tuvieron en el suelo, haciéndolo rogar que se detuvieran. Así debe ser tener poder sobre los demás, forzarlo hasta que griten pidiendo perdón. Ser superior. El chico ya no era débil. Ya no era inútil o patético. Ser un perdedor era algo que no lo definía. No, él era fuerte. Él no era Deku. Él era Izuku Midoriya. Izuku pisó la espalda de Nao, presionándolo contra el suelo. Nao dejó escapar un grito de frustración. Bastardo. Eres un pedazo de mierda. Con cada palabra, la ira de Nao crecía. Aunque, la sonrisa de Izuku hizo exactamente lo mismo. Izuku tomó esta decisión. Se sentía como si fuera el primero que había hecho en su vida. No había vuelta atrás de esto. ¿Y sabes qué? No pudo encontrar un solo problema con eso. Después de todo no era mucha lección para empezar. Esta triste vida que ha vivido hasta ahora no fue algo que se decidió. Fue algo que se le dio. E Izuku estaría condenado si no lo aprovechaba al máximo. Mientras observaba la segunda gota de sangre negra caer de su dedo, Izuku supo que era oficial. Es un villano, de principio a fin. Inko se sacudió hacia arriba y se despertó cuando un sonido familiar retumbó en sus oídos. Volviéndose aturdida a su lado, apagó el despertador que había sido puesto para las 4 de la mañana. Al apagarlo, se encontró con dos cosas. Primero fue obviamente el silencio relajante, y el segundo fue la fuerte tentación de volver a colocar su cabeza en la suavidad de su almohada. Por supuesto, se alejó de estas tentaciones cuando la mujer se sentó hacia arriba. Inko pudo sentir de inmediato la tensión de todo el trabajo que hizo el día anterior. Aún así, se incorporó y siguió con su rutina matutina habitual. Una vez que estuvo vestida, abrió la puerta y salió. Tan pronto como lo hizo, la vista de la puerta de Izuku le recordó a Inko la ausencia de su hijo antes de irse a la cama. Ella notó que la etiqueta temática de All Might todavía no estaba en su puerta, lo que refrescó las sensaciones de extrañeza de esos pequeños eventos. Al papel, el mensaje y la etiqueta perdida que Inko recordaba haber visto a diario durante casi una década. Seguramente, Izuku debe haber regresado en algún momento anoche después de que Inko se durmiera. De hecho, esto se le demostró cuando escuchó un débil sonido que apenas atravesaba la puerta cerrada. Esta fue otra señal confusa para la madre, ya que era la segunda vez que Izuku se levantaba mucho antes de lo habitual. Pero esta vez, más temprano que ella, la confusión de Inko mezclada con su curiosidad la llevó a abrir la puerta sin pensarlo dos veces. Un grito de sorpresa llegó un momento después. Madre e hijo se miraron el uno al otro. El primero se preguntó qué estaba mirando, mientras que el segundo parecía un ciervo atrapado por los faros. Izuku, ¿qué estás haciendo? Inko le preguntó al joven adolescente que estaba sentado en su escritorio. La única luz era la pequeña lámpara que iluminaba el radio de su lugar de trabajo. Inko pudo ver claramente que Izuku está un poco perplejo ante esta pregunta. Sus ojos evasivos se movieron a varias partes de la habitación como si tratara de encontrar una respuesta. Cuando aterrizó de nuevo sobre el contenido de su escritorio, su rostro se iluminó por un segundo. Estaba trabajando en un proyecto. Finalmente dijo con confianza. Para la escuela. Era lo único que tenía sentido para Inko en cuanto a por qué su hijo estaría despierto a las 4 de la mañana. Sí. Fue difícil para mí dormir un poco anoche, así que pensé en seguir adelante y terminar con este trabajo. Explicó Izuku. Sonaba bastante razonable y tenía sentido. Aunque, este comportamiento aleatorio era extraño. Además, Inko no pudo evitar notar cómo Izuku tenía el brazo sobre su escritorio, de una manera que dificultaba ver exactamente lo que estaba escribiendo con el bolígrafo en la mano. ¿Y no podía dormir? Si ese fuera el caso, entonces Izuku parecía bastante despierto para alguien que aparentemente dormía menos horas que Inko. Inko dijo de una manera lenta que captó toda la atención de su hijo. ¿Está todo bien? La preocupación en su voz era tan evidente en su expresión. Un periodo de silencio cayó entre ellos. Izuku la miró con ojos de una emoción no identificable. Lo que Inko pudo decir, sin embargo, fue que estaba sumido en sus pensamientos acerca de su pregunta. Con calma, bajó la mirada hacia lo que fuera que tenía en su escritorio.
Sus ojos vacilaron lentamente sobre su contenido. Solo tomó unos momentos antes de que Izuku mirara hacia atrás para que sus ojos verdes se encontraran. Sí, creo que las cosas están bastante bien en este momento. Izuku había dicho con innegable satisfacción en su respuesta. Hizo que Inko se sintiera más tranquila de lo que pensaba. Fue una de las respuestas más directas que había recibido de Izuku en mucho tiempo. Inko no pensó que más preguntas fueran necesarias después de eso. O bien, simplemente no entres en malos hábitos de sueño, ¿de acuerdo? Inko sabía por experiencia de algunas veces en sus días de escuela que esas cosas pueden hacer trampa. Las noches enteras no eran ideales cuando tenías una tarea importante para el día siguiente. Sí, mamá. Izuku respondió fácilmente con una pequeña sonrisa en su rostro. Bien. Se sintió natural que Inko le devolviera una sonrisa. Aunque, se desvaneció un poco cuando recordó lo que trajo el día. Ahora, necesito volver a trabajar esta mañana. Te veré más tarde, ¿de acuerdo? Tan pronto como Inko mencionó su trabajo, el rostro de Izuku se iluminó. Oh, en realidad te traje algo de almuerzo para hoy. Está listo en el mostrador. Izuku dijo, un poco emocionado. Eso, realmente puso a Inko en un bucle. ¿Izuku durmió algo anoche? Al menos era domingo, de lo contrario, Inko podría haber llegado al caso de Izuku. Pero, de nuevo, no parecía afectado en absoluto. Sin mencionar que Inko nunca le enseñó a Izuku nada sobre cocina ya que nunca tuvo tiempo. Oh, está bien. Muchas gracias, cariño. Inko no estaba exactamente segura de qué decir al principio. La tomó completamente desprevenida, pero al final pudo expresar su agradecimiento. Izuku amplió un poco su sonrisa mientras asentía. Que tenga un buen día. Tú también. La madre y el hijo se despidieron cuando Inko salió por la puerta y cerró la puerta detrás de ella. Ahora tenía una curiosidad increíble. Inko entró en la cocina junto al mostrador donde Izuku dijo que había dejado el almuerzo que aparentemente había recibido. Efectivamente, no era algo que él hiciera ya que la marca en la caja era de un restaurante cercano que ella conocía. Sin embargo, también sabía que no era particularmente barato. Izuku, ¿compró esto? Él tiene que tener. Inko no le dio mucha asignación debido a sus escasos ingresos, pero Izuku tampoco compró muchas cosas para sí mismo. Inko abrió la pequeña caja para encontrarse inmediatamente con un olor delicioso. Grenete lo cerró de nuevo para evitar tener hambre antes de que comenzara el día. Sin embargo, antes de hacerlo, logró vislumbrar lo que parecía ser Ikura. Posiblemente incluso un poco de sopa de miso basada en el vapor que se acumula en el recipiente de espuma de poliestireno con tapa. Había algunas otras cosas que no eran reconocibles en su breve vistazo, pero Inko sabía que la pequeña caja estaba cargada de mercancías. Le preguntaría a Izuku sobre eso más tarde. Inko necesitaba prepararse y ponerse en marcha. Tan pronto como hizo eso, recogió sus cosas, incluida la caja de comida, y llamó a Izuku. Me voy al trabajo. Ella dijo. Un momento después, escuchó su llamada de voz. Adiós. Izuku dijo desde el interior de su habitación. Inko asintió para sí misma mientras cerraba la puerta principal y se iba. Izuku suspiró, sintiendo como si hubiera logrado esquivar una bala. Bastante irónico considerando los eventos de anoche. Después de escuchar cerrarse la puerta principal, supo que tenía la casa para él solo. A decir verdad, Izuku nunca se durmió anoche. Simplemente no podía. Había demasiada energía corriendo por su cuerpo y demasiadas cosas en su mente. Entonces, decidió usar ese tiempo para registrar la noche anterior en un nuevo diario. Estaba a punto de terminar cuando su madre se despertó. Mirando el reloj por primera vez en horas, se quedó boquiabierto al darse cuenta de que en realidad eran las 4 de la mañana. El tiempo se había convertido en algo inconstante ya que su experiencia sucedió con tanta prisa, pero se sintió como un evento de toda la vida. En cierto modo, lo fue. Esta es la nueva vida de Izuku tal como acaba de comenzar. Sonrió para sí mismo mientras se levantaba de su silla y caminaba hacia la puerta. Y una nueva vida requiere un nuevo entorno, uno que se adapte a él. Accionó el interruptor de la luz, encendiendo la bombilla del medio de su habitación e iluminándola por completo.
Era bueno que solo tuviera encendida la lámpara de su escritorio, de lo contrario, Inko habría hecho más preguntas. Se eliminaron las paredes de Izuku, que solían estar revestidas con artículos y carteles con temas de héroes. Su basurero estaba lleno de figuras rotas y papeles rotos. Una mezcla de los mismos carteles junto con su 13º cuaderno de héroe. Todo lo que tenía ahora era el único artículo que descansaba sobre uno de sus estantes. Un recuerdo, podrías llamarlo. Izuku lo tomó en su mano. El mango se sentía natural y suave en su palma mientras sus dedos se frotaban contra la textura. La hoja reflejó la luz sobre él, mostrando el propio reflejo de Izuku mientras se sonreía a sí mismo. Una nueva vida de hecho. Izuku se rió entre dientes mientras sus recuerdos se elevaban a los dos hombres a los que se enfrentó anoche. Una experiencia que nunca olvidará. Timbre. Se animó con sorpresa cuando pudo reconocer el sonido de su teléfono recibiendo un mensaje. Era extraño ya que normalmente no recibía mensajes de texto de nadie. Volvió a dejar el cuchillo y caminó de regreso a su escritorio donde estaba su teléfono. Al revisar el mensaje, a Izuku se le dio una sensación completamente diferente ya que su atención se desvió hacia el contacto en su dispositivo. Una verdadera sonrisa de calidez se extendió por él, emoción zumbando en su corazón. Papá. Notas. Solo una explicación rápida para que no estés confundido por tanto tiempo acerca de los dos villanos de bajo nivel que, no resultaron heridos en la realización de este capítulo. JK ellos murieron. Anzuke puede gastar su resistencia y convertirla en energía pura. La única forma en que puede emitir esta energía es disparándola desde su dedo índice. Nao tiene la capacidad de embolsar objetos dentro de su cuerpo. Por ejemplo, normalmente mantiene su cuchillo dentro de su antebrazo izquierdo por la carne del brazo para moldearlo alrededor del cuchillo y mantenerlo oculto hasta que lo saca. Lo más probable es que dé una mejor explicación de esto, ya que Izuku intenta jugar con esto en el próximo capítulo. Pero por ahora, nos vemos, y espero que lo hayan disfrutado.